Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar aprovechando este tiempo en el cual estamos, llamado séptimo mes. Si nos están escuchando por primera vez, si se están preguntando cómo puedes sacar un video diciendo que hoy estamos en el séptimo mes cuando octubre es el mes número 10. Pues recomiendo, ¿verdad?, que vean un poco los estudios anteriores. Hay varios estudios que están en la página, dentro de ellos Shabbat y nuevas lunas, qué hacer y qué no hacer. Y ahí explicamos un poco sobre la diferencia entre los meses seculares que tenemos hoy en día y los meses que están establecidos en la Escritura, de los cuales nosotros nos dejamos llevar por esa agenda. También está el video de Yeshua, cuando nació, o el nacimiento de Yeshua, y explicamos ahí también sobre los meses. La verdad es que hay mandamientos de convocaciones y festividades en el séptimo mes. El séptimo mes está empezando desde el primer día de ese mes. Se le conoce como Yom Teruah. Luego, terminando el día 9, empezando el día 10, desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10, hay otra convocación que se le conoce como Yom Kippur, o Día de las Coberturas. Luego, el día 14 al atardecer, comenzando el día 15, se le conoce como la festividad o la convocación de las cabañas o de Sukkot, donde 7 días hacemos Sukkot en conmemoración del evento que sucedió con el pueblo de Israel, sacándolos de Misraim, y en el desierto el Eterno los hizo habitar en Sukkot. Más adelante, en el séptimo día, al finalizar el séptimo día, el próximo día se le conoce como Shemini Atzeret, el día octavo, donde también es una convocación Kodesh, completo Shabbat, en conmemoración y alegría de todo lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, entre otras cosas. Y es bien interesante porque tal vez puedas decir, ok, y estamos entonces en el séptimo mes. ¿Qué tiene que ver esto entonces con el tema de la venida del Mesías? Y de eso es lo que me gustaría compartir con ustedes, que lo más seguro ya lo saben, y aquellos que no lo saben, pues van a tener varias referencias de las palabras de Yeshua sobre su venida, que él estaba hablando, y la relación con el mes séptimo. Y es que, así como hemos cometido muchos errores nosotros en este caminar, de creer en que hubo un hombre enviado por el Creador de los cielos y la tierra a la humanidad, y ese hombre fue muerto a manos de los gobernadores y muchas personas que gobernaban el mundo en esa época, y que ese hombre, el Creador de los cielos y la tierra, lo resucitó, y que hoy está a la diestra del Padre, hasta que ponga a sus enemigos sobre el estrado de sus pies. Y en todo ese proceso y en todo ese caminar hemos cometido muchos errores, dentro de todos ellos, de los sistemas que en una ocasión estuvimos hablando, historia de la iglesia y origen de la doctrina, cómo es el progreso peregrinar religioso de todos aquellos que hemos creído en el Elohim de Israel. El detalle es que hemos cometido tantos errores que, en mi opinión, como he hablado en otros videos de herramientas para estudiar la Escritura, cometemos el error de contextualizar, interpretar las cosas basado a mi experiencia, basado
a mi contexto cultural, entre otras cosas. Pero si vemos todo lo que sucede en la Escritura, todo está relacionado a los tiempos y las convocaciones que el Padre estableció para no solamente revelarle al pueblo de Israel que tenían que reunirse y hacer ciertos ritos en esos días, sino para revelarles también, perfeccionarnos y revelarles los tiempos y los sazones de cuándo van a suceder las cosas. Eso es un tema que tal vez se podría extender muchísimo más, sobre cómo desde Bereshit hasta Gilgalú casi todos los eventos sucedieron en convocaciones, en tiempos establecidos, aunque a veces los pasamos por alto, pero todo está relacionado con eso. Y inclusive la venida del nacimiento del Mesías estaba relacionado con eso. Cuando lo entendemos de esa manera, podemos entender muchas cosas, podemos entender que el lenguaje del Padre es el mismo, que no cambia, que no es algo que yo lo puedo interpretar según el lugar donde estoy, sino conforme a cómo Él lo interpretó o Él lo reveló, se interpreta de esa manera, entonces luego yo lo aplico a mi vida en el lugar que estoy. Y ese es uno de los errores más grandes que yo creo que aún los que hemos empezado a estudiar lo que son las raíces hebreas, entre todas esas cosas, todavía creo que todavía no hemos aprendido mucho en ese aspecto. Y cometemos a veces ese error de interpretar las cartas de Shaul, las cartas de Kefa, revelaciones, interpretar todo eso de manera aislada. Y se nos olvida que las palabras del Mesías fueron: vayan, enséñenles todas estas cosas que yo les he enseñado, a donde quiera que ustedes vayan, o sea, donde yo los voy a enviar. O sea que todo lo que nosotros leamos, estudiemos de las cartas de Shaul, de las cartas de Jacobo, Santiago, de Pedro, de Juan, tienen que ser interpretadas basado en las palabras del Mesías. No las palabras del Mesías, tratar de interpretarlas conforme a lo que dijeron ellos, sino lo que dijeron ellos, interpretarlo conforme a las palabras del Mesías. Y el Mesías habló, yo creo que, como decimos acá en Puerto Rico, más claro no canta el gallo. Habló claro, habló directo. Y obviamente los que no hemos indagado realmente sobre lo que realmente dice la Escritura, pues cometemos los errores que hemos dicho anteriormente. Y aquí yo voy a tratar de explicar cómo las palabras de Yeshua, hablando sobre su venida, están totalmente relacionadas al mes séptimo, están totalmente relacionadas a la cultura y a lo que pensaba y a la manera en que practicaba el pueblo de Israel. Así vamos a entender muchas cosas y vamos a entender un texto que voy a estar explicando, que voy a estar leyendo al final, que ha sido bien mal interpretado también. Las palabras de Mesías hablando sobre su venida, una de ellas, dentro de todas las que se refirió a que hay que santificarse antes de acercarse ese día. Vamos a estar leyendo muchos textos de la Escritura, porque una de las cosas que yo he aprendido es a dejar que el mismo contexto se interprete por sí mismo. No ponerme a divagar o a indagar o a tratar de unir una cosa con otra de manera forzada, sino a seguir leyendo y a dejar que las mismas palabras del Mesías Yeshua me expliquen lo que estoy estudiando. Lucas capítulo 21, verso 34 dice de la siguiente manera: anden con cuidado de que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrá sobre ustedes, porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de la tierra. Así que manténganse en alerta en todo tiempo, orando para que logren escapar de estas cosas que van a suceder y estar de pie delante del Hijo
¿Cómo yo puedo interpretar esto? ¿Cómo yo puedo entender esto? Basado en lo que es el séptimo mes. Levíticos capítulo 16, verso 3 dice: únicamente entrará a Aarón al santuario con un toro de manada para la ofrenda por el pecado de carnero quemada. O sea, el día de Yom Kippur, el día de la cobertura, solamente entraba el Cohen Hagadol, pero antes tenía que presentar una ofrenda. Y esa ofrenda se le conoce como Corbán, que Corbán es una palabra hebrea que traducida al español es acercarse. O sea, le está diciendo a Aarón: no te acerques todo el tiempo, sino cuando te vayas a acercar, acuérdate que primero tienes que estar limpio, tienes que estar perdonado. Tus pecados tienen que ser perdonados. Y esto está hablando en relación a lo que Yeshua está hablando del día de su venida. Está hablando de que nosotros, antes de que venga ese día, que no nos dejemos divagar por las cosas de este mundo y no estemos preparados para el día en donde realmente nos va a acercar, donde verdaderamente nos vamos a presentar delante de Él. Porque ahora estamos presentados delante del Padre con acceso por medio del Mesías Yeshua, pero de manera simbólica. Pero ese día va a ser cuando, como dice Shaul, realmente vamos a ver realmente lo que es. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: así que teniendo un gran sumo sacerdote, un Cohen Hagadol, que ha atravesado los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un Cohen Hagadol que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en el tiempo oportuno. Es el mismo lenguaje de lo que está hablando el Mesías, que tu corazón no se llene de glotonería ni de los afanes de esta vida. Aquí está hablando: acércate con confianza, no te distraigas y busca que estés bien, para que ese día tú puedas escapar y seas de los justificados. O sea que cuando nosotros leemos inclusive la carta de los Hebreos, que es la que voy a estar utilizando mucho, Levítico, hablando del séptimo mes, las palabras de Mesías, que es la que es realmente la interpretación correcta de todo, para poder interpretar la carta de los Hebreos, que fue escrita basado en un tema específico, que es el día o las cosas que hacía el Cohen y los Cohen en el séptimo mes para el perdón de pecados de todo el pueblo, y explicando que Yeshua ha suplementado eso. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza de entrar en el Santísimo, en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo, y siendo que tenemos un Cohen Hagadol sobre la casa de Yuhai, acercándonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia, y lávense en sus cuerpos con agua pura. Retengamos firme la esperanza que profesamos sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. O sea, aquí dice que cuando nos acercamos, tenemos que acercarnos con una fe y un corazón purificado. Y es lo mismo, el mismo lenguaje. En varios lugares aparece los salmistas diciendo: ¿quién subirá a tu monte Kadosh, o santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, dentro de otras cualidades que aparecen. O sea que las palabras del Mesías están interpretando de manera correcta la manera de que todas estas cosas que estaban hablando y que se hacían en el séptimo mes están hablando del día de su venida. Otra de las cosas
cosas que Yeshua habla es que nosotros antes de que venga el Mesías tenemos que perdonar las deudas para entonces nosotros ser perdonados. Mateo 5:23 dice, de modo que si llevas una ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano, y después vuelve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel, y en verdad te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues tu última moneda. O sea, una simbología de que si eres culpable, si no perdona, es lo mismo de la parábola que creo que más adelante dice, que hubo un rey que le perdonó una deuda grandísima a una persona, y luego que le perdonó, esa persona se encontró con otro que le debía muchísimo menos, pero no lo quiso perdonar. Luego, de alguna manera simbólica, las oraciones de esa persona, los malaj van y llevan el mensaje al rey, al Eterno, y el Eterno lo llama y le dice, siervo malvado, toda la deuda que me debías te perdoné, no podías hacer o no deberías de hacer tú lo mismo con tu hermano. O sea, cuando el Eterno lo llama a colación y cuando está hablando de esto, está hablando de qué, del día en el que se presentaba todo el pueblo a buscar la cobertura, el día del perdón, que también se conoce como el día de Yom Kippur. Levítico capítulo 25:8 dice, y se contarán 7 semanas a los años 7 veces 7, 7 semanas de año, 7 veces 7, de manera que el periodo de estos 7 años les dé un total de 49 años. Entonces sonará fuertemente el shofar en el 7º mes, a los 10 días, día de Yom Kippur, y hará sonar el shofar a través de su tierra. Y santificarás el año 50, proclamarás liberación a través del país, para que todos sus habitantes será un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. Esto es algo que se hacía en el 7º mes. En el 7º mes, cada 7 años, todo el pueblo cesaba de sus afanes y entraba en una confianza de no afanarse por las cosas de este mundo, sino confiar en la voluntad del Creador, que Él es el que le va a sustentar, porque va a llegar el día. Lo vamos a ver más adelante, porque se va a acercar ese día. Y ese día, antes de que se acercara ese día, ¿qué tenían que hacer ellos? Dejar en libertad a los esclavos que tenían, devolverle las tierras a aquellos hermanos que por alguna causa se las tuvieron que alquilar. Y él dice, Yeshua, vela que te pongas de acuerdo con tu adversario antes que llegue ese día. Si nos vamos a un sistema tradicional, lo van a poner y lo van a aplicar conforme a su contexto o a lo que le enseñaron, a las noticias que están viendo hoy, a lo que va a pasar o dijeron que va a pasar el año que viene según el calendario secular, pero no según la agenda del calendario bíblico. Hebreos capítulo 12 dice, por lo tanto fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes, y enderecen para ustedes los pies torcidos, para que el cojo o lo cojo no se desvíe, sino que más bien se sane. Procuren el shalom con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Adón. Miren que nadie deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. O sea, está diciendo, antes que llegue ese día, mira tu corazón, purifícalo como el principio de la primera cualidad, y perdona, que no vaya a ser que una raíz de amargura ahí de ti no hayas perdonado a tu hermano. Eso es lo que en una ocasión Shaul también habla, dice, yo lo he perdonado a aquel al cual él mandó a sacar de la comunidad. Dice, no, recíbanlo, porque él ha demostrado que realmente está arrepentido. Inclusive yo no estoy presente, pero ya yo lo
perdonado. Así como cuando no estuve presente y ya lo había condenado, y ahora yo no estoy presente y yo fui el primero que lo perdoné para que el enemigo no gane ventaja sobre mí, para que no haya una raíz de amargura que vaya a estorbarme. Y de eso se trata también lo que Shaul habla cuando dice: yo voy a correr esta carrera de manera que yo alcance, de manera legal, que no vaya a ser que yo, siendo una bendición para que otros entren, yo vaya a ser luego eliminado. Y otra de las cosas que habla también aquí es estar en vigilia. Mateo capítulo 25 habla sobre esas 10 vírgenes. Se durmieron, vino el atalaya, ahí viene el esposo. Ellas tratan de levantarse. 5 ya se les hizo tarde. A otras 5 estaban preparadas y entraron a las bodas del Cordero. Las otras quisieron entrar luego, pero ya era tarde. ¿Y qué le dijeron? Apartaos, no la conozco. Esto es algo que aún nosotros lo vemos aún en Lucas capítulo 12, verso 37, dice: feliz aquellos siervos a quienes el amo lo encuentre velando cuando lleguen. En verdad les digo que él mismo se ceñirá y los hará sentarse a la mesa. Estamos hablando de un estilo también de banquete, de boda. Y se pondrá a servirles, aunque llegue a la segunda vigilia o a la tercera. Si los halla así, felices son. Sepan que si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir un ladrón, no permitiría que forzara la entrada a su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dentro de el contexto de el Mishkan, hay una tradición o unos eventos que sucedían de manera tradición que están escritos post-bíblico, que nos ayudan a entender un poco también cómo lo entendían o lo entendieron estas personas que estaban escuchando estas palabras. Y una de ellas es que decía que el fuego siempre tiene que estar encendido. El sacerdote, había un sacerdote que estaba y era el que vigilaba. Y vigilaba toda la madrugada que el fuego no se apagara. Pero dentro de eso, el Cohen Hagadol, en ocasiones, cuando él no lo sabía, de manera prevista, daba una vuelta preventiva a ver si realmente ese Cohen estaba en vela. Y se dice que muchos de los Cohen a veces eran perezosos y metían mucha llama para que el fuego se estuviese encendiendo por mucho tiempo mientras ellos echaban una siesta. Cuando el Cohen Hagadol se daba cuenta de eso y los veía durmiendo, le echaba tal vez un carbón, supuestamente según la tradición, le echaba un carbón dentro de su vestidura y salía corriendo el hombre, el Cohen, porque de momento sentía ese calentón y se quitaba la ropa, obviamente, para no quemarse. ¿Y qué hacía? Que los demás Cohen que se levantaban y veían la desnudez de ese Cohen insensato, infiel. Y cuando vemos que el Mesías dice: cuidado, que no vaya a ser que vean tu desnudez. Está hablando de eso, sé fiel y vigila en todo tiempo. Estamos hablando de las palabras de Yeshua sobre su venida y el séptimo mes. Otra de las cosas que me llamó la atención es que aún los eventos que el Eterno, un evento que pasó en Israel, del Eterno para enviar un juicio, habla de una vigilia. Dice Shemot o Éxodo capítulo 14, verso 24, dice: a la vigilia de la mañana, Yuhewahei miró al ejército misraíta desde la columna de fuego y nube e hizo caer en pánico al ejército misraíta. Y vemos la relación de lo que el Eterno viene a hacer para cuidar a su pueblo, pero para traer juicio sobre las naciones. También habla de lo que es
estar escrito en el libro de la vida. Estar escritos en el libro de la vida era algo esencial, era algo vital para el pueblo de Israel. En una ocasión, y no solamente vital, sino que ellos también lo sabían. En una ocasión, Moshe, la frase que muchos conocen, le dijo al Eterno: bórrame o ráeme del libro que has escrito. Refiriéndose a eso que ellos llamaban el escrito, donde estaban aquellos que eran los que estaban en el seno de Abraham. Miren cómo aparece en Lucas capítulo 10, verso 20. Bueno, estamos hablando de los escritos del libro de la vida. Dice: sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Este es de un grupo de personas que el Mesías envió y ellos vinieron bien contentos. Ninguno de los espíritus inmundos se resistió. Hicimos aquello, hicimos lo otro. Y dijo: no se regocijen por eso. Regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque aunque hagan todas esas cosas, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, todo lo que habrás hecho se va a quedar en en la mera satisfacción momentánea de lo que lograste en el momento. Revelaciones capítulo 20, verso 12 dice: vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas que están escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron a los muertos que estaban en ella, y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y la muerte y la fosa las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló escrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Esto es algo que ellos conocían desde anteriormente. No solamente Moshe, sino aún los salmistas hablaban de algo parecido, o hablaban de lo mismo, utilizando unas palabras bien similares, como el Salmo 69, 24 dice: derrama de tu indignación, que el ardor de tu ira los alcance, refiriéndose a los malignos. Que quede desolado su campamento y que no quede en sus carpas morador, porque persiguen al que tú heriste, hablan del dolor del que tú heriste, aplica el castigo de la maldad a su maldad, y que no disfruten de su beneficencia. Que queden eliminados del libro de la vida y no sean escritos entre los justos. Esto es el salmista refiriéndose, y es bien parecido a las palabras del Mesías Yeshua, cuando dice que el día de su venida, Él va a venir y le va a decir: bendito de mi Padre, porque estuve enfermo, me visitaste. La cárcel, tú enfermo, me fuiste a visitar. En la cárcel también tuve hambre, me diste de comer. O sea, aquí el salmista está diciendo: aquellos que al que está herido no lo ayudan, sino que lo dejan morir o se ensiñan contra ellos, quítalos del libro de la vida. Y esto es algo que tradicionalmente el que entiende el contexto de lo que es el séptimo mes y qué se hacía, entiende bien esto. Dentro de la festividad de Sukkot se habla que en el último día, el 24, el 22 para el 23, que sería Shemini Atzeret, del séptimo mes, a ese día se le llama de varias maneras, pero hablando de un evento. Se dice que es el día en que se van a abrir los libros. También se le llama el día de la resurrección. O sea, ellos dicen que ese día donde se van a abrir los libros y van a llamar a todas las naciones y van a pagarle a cada quien según las cosas que están escritas en ese libro. O sea, cuando el Mesías dice: procura que ese día no venga de repente sobre ustedes,
Y también le dice, procura mejor que tus nombres estén escritos en el libro de la vida. El que entiende estas cosas sabe a qué se está refiriendo. La posibilidad más alta de lo que el lenguaje del Mesías está relacionando. Y para ir avanzando también habla sobre el día de la resurrección. Juan capítulo 5, verso 25 dice: en verdad les digo, que viene tiempo, y es la hora, cuando los muertos oirán la voz, y oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oigan, vivirán. Los que la oigan, van a vivir. Juan capítulo 6, verso 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no deje perder a ninguno de los que él me ha dado, sino que los resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, de que todo aquel que mire al Hijo y que crea en Él, que tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Importante, en el día final, hablando, en mi opinión, sobre la relación del séptimo mes del día final, en donde se abren los libros, donde se le llama también el día de la resurrección, donde todos se presentan delante del Rey, y el Rey los juzgará conforme a sus obras. En una ocasión, Yeshua se encuentra con una mujer que ha fallecido su hermano hace ya más de 3 días, y Yeshua le dice: ten fe, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No crees eso? Y ella le dice: sí, maestro, yo sé que él resucitará en el día final. Y es bien importante porque esto tiene toda la conexión a este último día o el último toque de shofar. Porque dentro de esa festividad se tocaban shofar desde el primer día, Levítico 23-24, desde el primer día del mes séptimo, que se le llama el día de la exclamación, o el día de la aclamación. También muchos le llaman el día del shofar, o el día de los shofares, de las trompetas, porque como costumbre todos tocaban el shofar anunciando la llegada de ese mes séptimo. También en el 25:9 estuvimos hablando de que en cada séptimo mes, incluyendo el día de jubileo, se tocaba el shofar. Pero como costumbre dentro del pueblo de Israel tocaban muchos, hasta el día de hoy, muchos toques de shofar. Y había uno que se le llamaba el Gadol. Ese toque Gadol era el último que se tocaba. Grande shofar, o el grande sonido. Y ese grande sonido decían que era el último. Y si vemos y entendemos esto y leemos otra vez el libro de Revelaciones, como los shofares o los trompetas, como aparece en las versiones latinas, van sonando y anunciando juicios, vemos que en el último, entonces, grande, va a haber algo cuando el Mesías escucha y le dice a Marta, y Marta le contesta y le dice: yo sé que él va a resucitar en el último día. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Dice de la siguiente manera: miren, les digo un misterio, dice Shaul, hablando de todo lo que ya sabía y lo va a revelar ahora. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, nuestro cuerpo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta o el shofar, y los muertos resucitarán sin corrupción. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: disuelta fue la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y es bien interesante porque Shaul, es bien importante, lo voy a repetir otra vez. Shaul se ve resucitando aquí, en la trompeta final. Shaul dice, la trompeta final, hay un misterio, que si yo estoy vivo en la trompeta final, mi cuerpo va a ser transformado, y todo aquel que cree en el Mesías Yeshua y espera su regreso. Shaul se ve resucitando aquí. Para analizar y pensar, porque las palabras que estudiamos tienen que ser interpretadas basado en las palabras del Mesías. Y cuando las interpretamos así y leemos otra vez, vemos que está hablando el mismo lenguaje. Levítico 23, 24 es hablando del primer día de Yom Teruah, el primer día del mes séptimo. Pero mira qué interesante, Hebreos capítulo 10 dice algo bien interesante, que es lo que, cuando entendemos esto, ahora yo voy a plantear algo para traer al pensamiento de cada uno de nosotros que lo sabemos y otros que tal vez todavía no lo saben, una enseñanza que se ha malinterpretado, y cuando entendemos esto se explica por sí mismo. Y está en Hebreos capítulo 10, verso 15 en adelante. Dice también, el Espíritu de Santidad nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Saben? Aquellos que piensan, nuevo pacto, ley abolida. Aquí está hablando, nuevo pacto, ley en tu corazón y en tu mente. Dice, y añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. Porque hablando, Yom Kippur, donde las iniquidades y las rebeliones del pueblo, el Cohen Hagadol las presenta delante del Padre en el lugar santísimo, y son todas perdonadas. Dice, pero en esta ocasión ya no me acordaré más de ella, ya no tendrá que venir todos los años, porque ya hay uno que entró y hizo un Corbán perfecto de una vez y para siempre. Dice, pues donde hay perdón de pecado, no hay pues donde hay perdón de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así, dice, así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el Santísimo por la sangre del Mesías y mediante el camino nuevo, el que nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un Cohen Hagadol sobre la casa de Yahweh, y acerquémonos con un corazón sincero y plena certidumbre de la fe, purificando nuestros corazones de la mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. Retengamos firme la esperanza de profesión sin vacilación, porque fiel es aquel que hizo las promesas. Retengamos las promesas de que Él pone en nuestra mente la Torah y en nuestro corazón, sin vacilar. Considerémonos mutuamente para estimularnos en el amor y en la buena obra. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos con mayor razón cuando ven que ese día se acerca. Palabras del Mesías. Acuérdate que tu corazón no se llene de glotonerías y ese día venga de repente. Palabras del Mesías. Estés pendiente en la vigilia, porque sea la tercera o la cuarta, si te hallan haciendo lo que es correcto, bienaventurado o felices eres. Palabras del Mesías. No se dejen llevar de ninguna doctrina ni de ninguna cosa. Ustedes saben y conocen los tiempos. Cuando vean las cosas, entiendan que ese día se acerca. Palabras del Mesías.
Y aquí este escritor de Hebreo lo está diciendo. Conforme al contexto histórico que está diciendo este escritor. Está escribiendo a unas personas que, como mismo dice más adelante esta carta, ustedes padecieron y sufrieron con gozo ¿el qué? La persecución, la anulación o la confiscación de sus bienes, de sus propiedades. Todo lo están sufriendo con gozo porque tienen su esperanza y su confianza en que recibirán algo mejor, en que la fe de los patriarcas que sabían que le esperaba una ciudad mejor que la que tenían físicamente mirando, estas personas de la carta de los Hebreos también lo entendieron. ¿Y a qué quiero llegar? A que conforme a ese contexto había mucha persecución que estaban imponiéndole a los seguidores del Mesías. Y dentro de ellos había muchos que por no padecer esa persecución, dejaron de congregarse. Dejaron de ir a las festividades porque históricamente los que han estudiado o pueden ver historia de la iglesia, de origen de la doctrina, cómo eran los eventos y las persecuciones y las estrategias que utilizaban los romanos en ese caso para ver y perseguir y acaparar a aquellos que le estaban persiguiendo, era que vamos a ver cuáles son los días que ellos se congregan, vamos a ver cuáles son los días que ellos se reúnen, y esos días hacemos nosotros nuestra excursión y los atrapamos, los metemos presos, los multamos, les confiscamos las cosas. Si no niegan su fe, dependiendo del delito, después se fue aumentando el castigo hasta llegar a la muerte. Pero esas personas que decían, ok, cada Shabbat, estas personas, como hay un escrito, cada séptimo día se ponen estas personas a cantar y alabar y hacer alabanza y a decir y alabarle, a cantar y a agradecerle a un supuesto rey que ellos dicen que murió y que ahora está vivo. Palabras escritas de un líder romano de una área escribiéndose a la otra. Y muchas personas se estaban dejando de congregar en Shabbat, estaban dejando de ir y congregarse ellos y estimularse en la fe y cumplir los mandamientos del Padre en los días festivos, en las convocaciones, por no padecer persecución, por tal de que no le confiscaran las cosas, por tal de que no los mataran, por tal de no ser atrapados por el imperio romano. Y aquí el escritor le dice, ustedes sigan, permanezcan ahí y no dejen de congregarse como muchos ya tienen por costumbre, de no hacerlo. ¿Por qué? Por no padecer persecución. Ahora podemos entender que cuando estamos hablando de esto, no está hablando de lo que cientos de años después apareció, las parroquias, las supuestas lugares, 4 paredes, techo, iglesias como le llaman, y dicen, hermano, no te dejes de congregar, no dejes de venir a los cultos de oración, no dejes de venir a los cultos de alabanza, no dejes de venir, tienes que apoyar al ministerio de damas, tienes que apoyar al ministerio, tienes que venir los domingos porque es el día más importante, es la congregación, se podría decir como ellos le llaman, la principal. Hablando de personas que el escritor les está hablando. Y acuérdense que todo está hablando de ¿qué? Del séptimo mes. Séptimo mes, cuando ves que ese día se acerca, prepárate, entiende, pon tu mirada en las cosas correctas. ¿Por qué? Porque, como dice el Mesías, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Las palabras las escuchamos y las seguimos y no estamos a la deriva. Sabemos que tenemos un norte
y lo seguimos. Palabras de Mesías y su venida. Nos habla a nosotros que en este séptimo mes fue tan importante que el Eterno estableció, y aún para el pueblo de Israel, y habla de la venida del Mesías, habla del nacimiento del Mesías, posiblemente de su regreso, y que nosotros no podemos tomarlo como cualquier cosa. Tenemos que estar pendientes. Así que deseo y anhelo que sigan gozándose y anhelándose en ese Sukkot. De eso vamos a estar hablando también en el próximo video, de esa azúcar, que es la cobertura del Padre en medio de todo el desierto y en medio de todo este caminar en el cual estamos de camino hacia nuestro reposo. Shalom, Ubrahá, Legolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.